Hola a todos, vamos a echar un primer vistazo a la aplicación Doctus. Doctus es un sistema en línea de evaluación automática de ejercicios para la formación en ciencia e ingeniería. Doctus difiere de plataformas de e-learning existentes con capacidad de evaluación automática en el hecho de que Doctus funciona de manera programática. Cuando decimos programática queremos decir que la evaluación automática de los ejercicios que se gestionan en Doctus se puede configurar mediante un programa desarrollado por el docente, por el profesor. Esta idea, en primera aproximación, puede parecer compleja, pero conforme avancemos en los tutoriales nos daremos cuenta de que con relativa sencillez podemos obtener una potentísima herramienta de evaluación automática. Además de la evaluación automática en sí, Doctus ofrece una posibilidad de personalización de los ejercicios de manera que cada estudiante va a tener un ejercicio ligeramente o en algunos casos totalmente diferente de sus compañeros, lo que otorga muchísima fiabilidad a los sistemas de evaluación online. En este pequeño tour guiado vamos a entrar como un profesor y vamos a revisar los componentes principales del menú. Picamos en profesor, entramos con nuestras credenciales, bien, y nos encontramos con la pantalla principal de Doctus. Lo primero que voy a hacer es cambiar el interfaz para que podamos leer mejor los menús. Vamos a utilizar un interfaz con fondo claro. Bien, y nos encontramos con esta pantalla inicial. Bueno, la dirección, el URL de Doctus dependerá de cada universidad, de en qué servidor se haya instalado la aplicación, con lo cual no es relevante. Aquí es el caso particular de la Universidad Loyola. Cuando entramos vemos dos grupos de menú. El menú derecho, en el que personalizamos los parámetros relativos al profesor, pues su clave, correo electrónico, la apariencia de la interfaz con el que trabaja, incluso el idioma de los menús. En la parte izquierda encontramos estos 5 grupos de menú: ejercicios, grupos, asignaciones, e-tutor y suscripciones. Vamos a echar un vistazo a cada uno de ellos. Lo más sencillo es empezar por los grupos, porque es una funcionalidad que está presente en cualquier plataforma de e-learning. Grupos simplemente son grupos de alumnos. Bien, cuando un docente tiene una clase a su cargo, ya sea una clase presencial o una clase de un curso online, lo que se encontrará es con una serie de nombres de alumnos y su DNI. Normalmente los interfaces de acceso a los datos para los profesores permiten descargar listados de nombres de alumnos y DNI, o nombres de alumnos y número de pasaporte. Alternativamente también nos podría servir un listado de nombres de alumnos y un identificador de matrícula. Bien, pues la idea principal es que cuando yo tengo un nuevo grupo de alumnos, el profesor es el responsable de subir la información de los alumnos a Doctus. Para ello lo que tendría que hacer un profesor es crear un grupo. Y crear un grupo simplemente consiste en especificar el nombre del grupo, el año. Cuando decimos año, como los años académicos suelen ocupar 2 años consecutivos, pues simplemente escribimos el primero, por ejemplo 2018. 2018. El nombre pues podría ser un curso de termodinámica. Aquí especificamos el curso dentro del programa formativo, o sea, del grado o del máster, donde se ubica la asignatura. Bien, y aquí es donde escribimos el nombre de la asignatura, que podía coincidir con el nombre del grupo si queremos, si no queremos complicarnos. Y aquí podemos especificar el grado al que pertenece. Esta información, de todas maneras, solo es importante para el profesor.
en el sentido de que una vez que aparezca el listado, pues sirve para el profesor a la hora de buscar por titulación, buscar por asignatura, buscar por año, etcétera. Bien, pues podríamos poner grado en Ingeniería Mecánica. Muy bien. Una vez que configuramos los parámetros básicos de un grupo, simplemente habría que añadir la lista de alumnos mediante dos métodos posibles. Uno automático, que consiste en cargar un fichero CSV, y un método manual, que consiste en escribir a mano los DNI, los números de los documentos nacionales de identidad de los alumnos que conforman el grupo. Realmente el DNI tiene que ir seguido del nombre del alumno, como aparece en este ejemplo. Bien, el sistema automático es el más cómodo porque normalmente disponemos de un listado en Excel, pero a veces queremos añadir alumnos a grupos preexistentes, en cuyo caso normalmente recurrimos al método manual. Bien, no nos vamos a detener ya en el proceso específico de carga de un grupo de alumnos. Como idea general, se necesita disponer de un fichero CSV, que no es más que uno de los formatos en los que se puede exportar un fichero Excel, en el que haya una columna que contenga el DNI o el identificador único del alumno, que podría ser el ID de matrícula, y el nombre del alumno. Además, el alta del alumno va a consistir en dos pasos. El primer paso es que el profesor suba los nombres de los alumnos, pero después los alumnos tienen que hacer la segunda parte del login, simplemente escribiendo su dirección de correo electrónico, añadiéndole la dirección de correo electrónico al listado existente. Bien, bueno, pues los grupos, una vez creados, se pueden mostrar en este listado, en el que vemos algunas opciones que permiten editar, modificar, conocer los resultados de las evaluaciones de los grupos, etc. Bien. Bueno, pues una plataforma de e-learning consiste en una serie de grupos y una serie de ejercicios que los alumnos de los grupos tienen que resolver. En Doctus, a diferencia de otras plataformas de e-learning, la información no se agrupa por cursos. El espacio de trabajo es un espacio de trabajo destinado a un profesor o grupo de profesores, y en ese espacio de trabajo el profesor emplea una base de datos de todos los ejercicios que ha ido creando a lo largo de los años. Bien, aquí no hacemos distinciones entre si un ejercicio fue creado para el año 2017-2018 o si fue creado para el curso 2018-2019. Todos los ejercicios que el profesor haya podido crear a lo largo del tiempo aparecen en este listado, que, como hemos visto, se despliega pulsando en el grupo de menús ejercicios y después en lista de ejercicios. Muy bien, pues cada ejercicio es una actividad que los alumnos pueden hacer y que después el profesor va a evaluar utilizando las herramientas automáticas. Realmente esta operación es compleja y dedicaremos un tutorial específico para ello. Pero a modo introductorio, si hacemos clic en uno de los ejercicios, podemos echar un vistazo al menú general donde se crean los ejercicios. Y este menú está dividido en 4 pestañas diferentes. Primera pestaña, general, donde introducimos información genérica de descripción del ejercicio, que nos permite identificar luego el ejercicio en los listados cuando queramos emplearlo, y además nos permite redactar o subir a través de un fichero PDF el enunciado que los estudiantes verán cuando accedan a este ejercicio. A continuación nos encontramos con la pestaña Evaluador. La pestaña Evaluador es la más potente y es la más característica de Doctus. Y consta de 3 partes, como podemos ver aquí, 3 campos de texto, variables iniciales, plantilla y evaluador. Y después un control de carga de ficheros que se llama fichero de utilidades. De todas estas ventanas que describiremos en su tutorial específico, nos encontramos con la pestaña Evaluador, que es la más relevante de todas. La voy a ampliar por un momento. En esta pestaña el profesor proporciona un script, un fragmento de código destinado a evaluar automáticamente el trabajo del alumno.
Hay libertad total a la hora de programar este script. Lo único que tenemos que saber es que el código de este script tiene que seguir las reglas sintácticas de un lenguaje de programación. ¿Qué lenguaje de programación? Bueno, pues en Doctus existen diferentes opciones, como C++, Java, Excel y la que hasta ahora se ha utilizado con más frecuencia, que es MATLAB. En este caso particular lo que estamos viendo es código MATLAB. Bien, lo interesante es que este programa que aparece aquí, o este fragmento de código, ha sido programado por el profesor y se va a ejecutar a continuación siempre de un fragmento de código proporcionado por el alumno. Para entender bien esto, basta con echar un vistazo a esta ventana que llamamos plantilla. Vamos a suponer por un momento que, como respuesta al ejercicio que se le está proponiendo, el alumno ha rellenado esta plantilla. Rellenar esta plantilla consiste en dar valores a las variables P1, P2, P3 hasta P8. Valores que sustituirían a los ceros que aparecen aquí. Bien, de hecho, la plantilla es precisamente la solución al ejercicio a medio rellenar que se le proporciona al alumno. Bien, cuando el alumno da valores con las soluciones correctas a las preguntas que se le han hecho en el enunciado, el alumno lo que hace es completar esta plantilla. Y aunque el alumno no lo sepa, el alumno está escribiendo código, pues como podemos ver, P1 igual a 0, en este caso entre comillas, ya veremos, esto es un caso particular, lo de las comillas. P1 igual a 0 significaría que la respuesta al apartado 1 del examen o del ejercicio que se le está proponiendo es 0. Pero al mismo tiempo P1 igual a 0 es una línea de código en el lenguaje MATLAB, que asignaría este 0, entre comillas, a la variable P1. Bien, si esto se ejecuta en MATLAB, tanto la línea de P1 como el resto de las líneas hasta P8, en el espacio de MATLAB se crearán 8 variables con las soluciones que el alumno ha proporcionado a las preguntas que se le han formulado. Una vez que estas variables han sido creadas, nuestro sistema Doctus ejecutará a continuación el código que el profesor ha escrito. Y lo interesante es que el profesor, este código, tiene acceso a estas 8 variables que el alumno ha creado. Y como tiene acceso, puede hacer todo tipo de ensayos y de pruebas y de comprobaciones para ver si estos valores son correctos. En el caso más simple, los valores de respuesta son unos valores fijos que el profesor tiene simplemente que comprobar con respecto a una lista predefinida. Por ejemplo, si la solución correcta de P1 fuera 0 y así sucesivamente con el resto, pues el evaluador solo tendría que contener las líneas de código necesarias para comprobar que P1 escrito por el alumno vale 0, que P2 vale 0 y así sucesivamente. En la práctica habrá otros valores y lo que tendrá que hacer el código es comprobar que los valores que son la solución correcta al ejercicio coinciden con los valores proporcionados por el alumno. Bien, bajo esta idea, a partir de esta idea inicial, la cosa se puede complicar muchísimo, porque al poder escribir nuestros propios evaluadores de forma programática, el evaluador no se tiene que limitar a comprobar si el alumno ha proporcionado valores exactos conforme a lo que estaba predefinido, conforme a una lista predefinida, sino que el evaluador puede consistir en lanzar simulaciones complejas, análisis matemáticos complejos a partir de la información proporcionada por el alumno. Por ejemplo, si los valores proporcionados por el alumno corresponden a los parámetros de ubicación y sección y tipo de viga de una estructura determinada, el código evaluador podría realizar un análisis de dicha estructura y comprobar si posee la capacidad portante y la resistencia a la flexión y otros fenómenos que se ha requerido en el enunciado. Incluso podría evaluar el coste de la instalación, de manera que puntuaran mejor a aquellos alumnos que hicieran una estructura o una instalación más eficiente. Bien, tras esas ideas generales, creo que podemos pasar al siguiente apartado de la edición de ejercicios. Enunciado personalizado.
Bien, en las últimas versiones de Doctus, esta pestaña ha cobrado mucha importancia, ya que la versatilidad es enorme. Bien, como una de las funciones más importantes de Doctus es personalizar los ejercicios, es decir, que cada estudiante tenga ejercicios ligeramente diferentes de los de sus compañeros, pues eso puede ir acompañado de la personalización de enunciados. La personalización de enunciados quiere decir que cuando el estudiante haga login en la plataforma, se le mostrará el enunciado del ejercicio o los ejercicios que tiene pendiente de entregar. Y este enunciado puede mostrarse en distintos formatos. Principalmente un formato será HTML, es decir, integrado en el propio navegador, y otro formato será PDF. En el caso que fuera HTML, pues existen unas funcionalidades dentro de Doctus que permiten hacer que el enunciado en HTML que se muestre al alumno contenga ciertos parámetros que dependan, por ejemplo, de su DNI y por tanto sean personalizados. Imaginemos un ejercicio de física en el que aparece la masa de un proyectil. La masa del proyectil que aparece en el enunciado podría ser diferente para cada alumno. Bueno, pues Doctus nos permite escribir fragmentos de código, generalmente en MATLAB, que se escribirían en esta zona, en la zona de generación de enunciado, que proporcionarían un enunciado donde la masa del proyectil apareciera con un valor diferente dependiendo de qué alumno se tratara. Generalmente esta masa del proyectil estará entre un valor mínimo y un valor máximo especificado, y es el valor concreto que se muestra a cada alumno, pues va a depender de su DNI. Bien, bajo esta idea pues tiene una gran flexibilidad y se puede usar la plataforma para trabajar en casa y para exámenes. Además, para usuarios avanzados que desarrollan sus enunciados en LaTeX, una herramienta compilada para generación de textos que tengan alto contenido en ecuaciones, en matemáticas, bien, en el caso en el que generemos enunciados en LaTeX, también podemos escribir los enunciados en LaTeX donde parte de ellos es variable y dependiente del DNI. Además, por supuesto, existe la posibilidad de subir ficheros de enunciado en PDF, y existe una última opción que es subir una lista de enunciados en PDF individualizada alumno por alumno. Por último, existen unas opciones que delimitan la manera en la que el ejercicio se va a mostrar al alumno y que delimitan la manera en la que cada ejercicio va a ser evaluado. Existen muchas opciones. Por ejemplo, hay una que se denomina evaluación competitiva, en la que la nota no depende exclusivamente del trabajo individual del alumno, sino que depende de cómo de bueno fue su resultado con respecto al resto de los compañeros. En el ejemplo que mencionamos rápidamente del cálculo de estructuras, pues podríamos otorgar una mejor calificación a aquel alumno que ha desarrollado una estructura que tenga las propiedades de resistencia que se han especificado en el enunciado, pero a costa de un menor número de vigas o simplemente un menor coste económico total. Bien, no entrando en los detalles de las opciones, podemos pasar a los siguientes grupos de menú. Y el siguiente de ellos es asignaciones. Las asignaciones es el siguiente elemento evidente. Si tenemos una base de datos de ejercicios con funcionalidad de evaluación automática y disponemos de una base de datos de grupos de alumnos, pues el siguiente paso para que esto tenga efecto es decir qué alumnos o qué grupos tienen que resolver qué ejercicios en cada momento. Es lógico, ¿verdad? Bueno, pues esto se hace mediante las asignaciones. Y las asignaciones son emparejamientos, ejercicios y grupos. Por ejemplo, si yo tengo un ejercicio denominado ejercicio 822 y quiero que lo realicen los alumnos de un grupo que yo he denominado grupo de prueba, pues creo una asignación en la que el ejercicio sea el 822 y el grupo sea grupo de prueba. ¿Dónde la creo? Hay varios lugares donde se pueden crear. Un lugar es crear una asignación, en cuyo caso, pues obviamente me van a preguntar el nombre del grupo que
que tiene que estar creado previamente, y el nombre del ejercicio dentro de la base de datos de ejercicios. Bien, además hay otras opciones, pues podríamos asignar el ejercicio solo a alumnos individuales y tenemos la obligación de definir la fecha de inicio de la asignación, la fecha final, después introducir una fecha final de retardo que no se muestra a los alumnos, pero que representa un margen de entrega de ejercicios para los estudiantes, e incluso la hora final de entrega. Hay una serie de opciones adicionales que configuran en gran detalle la funcionalidad de estas asignaciones. Una de las más llamativas, por ejemplo, es el filtro de IP, que permite que la asignación solo sea visible, o sea, el ejercicio que está asignado a través de esta asignación solo sea visible desde un rango de IPs específica, lo que nos permite circunscribir el acceso a un ejercicio a un aula concreta de la universidad. ¿Cuál es la utilidad de esto? Pues obviamente realizar exámenes de forma controlada, sin que nadie de fuera pueda acceder. Bien, volviendo al listado de asignaciones, pues aquí ya veríamos todas las asignaciones que han sido creadas previamente. Tenemos una larga lista en este caso particular. Las asignaciones pueden ser grupales o pueden ser individuales, a alumnos específicos. En los casos, las individuales son interesantes en los casos que queramos dar una formación más personalizada y queramos que un alumno específico trabaje una materia en particular. El siguiente aspecto de Doctus es un aspecto muy novedoso que ha sido desarrollado exclusivamente en la última versión y persigue una línea que se está imponiendo hoy en día en las herramientas de e-learning, y es convertir el proceso de aprendizaje en un recorrido completamente automático. En primer lugar, no nos debemos engañar con la expresión automática. En la automatización, en este caso, está relacionada con la asignación de ejercicios y la evaluación. No estamos sustituyendo la labor del profesor, que tiene que ser formativa y de asistencia personal. Lo que estamos es sustituyendo las tareas rutinarias del profesor por tareas automatizadas, mientras que el profesor pueda dedicar más tiempo a estar con los alumnos, colaborar con ellos, transmitir mensajes, hacer tareas incluso de tipo motivacional o psicológico y perseguir el éxito de sus estudiantes. Bien, bueno, pues dicho esto, el e-tutor es la automatización del proceso completo de formación a lo largo de un curso, de evaluación, perdón, a lo largo de un curso. El e-tutor consiste en una herramienta que selecciona a un grupo de alumnos de los existentes y a ese grupo lo hace pasar por un itinerario en concreto. Y el itinerario consiste en una serie de ejercicios existentes en la base de datos. Por ejemplo, en este caso vamos a elegir el grupo de regulación automática de 2016-2017 y vamos a seleccionar una serie de ejercicios que suponemos que queremos que hagan, que dominen nuestros alumnos de regulación automática. Además, queremos que este itinerario sea resuelto por los alumnos en un periodo determinado, entre una fecha de inicio concreta y una fecha de fin concreta. El e-tutor, mientras lo desarrollamos, que puede llevarnos algún tiempo, puede estar desactivado, con lo cual invisible para los estudiantes, o activado. La parte más relevante del e-tutor es la que aparece en la ventana Código e-tutor. Esta parte recoge un script del profesor, es decir, también se configura de manera programática, y recoge un script en el que el profesor va a escribir una serie de reglas que van a determinar cómo se despliegan los ejercicios del itinerario para un estudiante que está en el grupo que hemos seleccionado. Por ejemplo, supongamos que los ejercicios que aparecen aquí, que son de ID 1, 3, 5 y 21, recordemos que estos IDs son únicos en la base de datos y por tanto yo puedo utilizarlos en el código para identificar los ejercicios. Bien, suponemos que los ejercicios deben realizarse efectivamente en la secuencia 1, después 3, después 5 y después 21. Y quisiéramos que
el despliegue de los ejercicios, es decir, que los ejercicios no se mostraran hasta que el ejercicio previo no se haya concluido previamente con una nota mínima. Bien, entonces tendremos que escribir unas reglas que dijeran que el ejercicio 3 no se va a activar hasta que la nota del ejercicio 1 obtenida por el alumno sea por lo menos, por ejemplo, un 7. Y de la misma manera podríamos escribir una regla en la que especificáramos que la nota del ejercicio, que el ejercicio 5 no se mostrará en la pantalla del alumno hasta que el estudiante no haya superado el ejercicio 3 con una nota mínima de, por ejemplo, un 7. Y así sucesivamente. Bien, esta lógica de despliegue secuencial de los ejercicios es la lógica, digamos, más sencilla que se nos puede ocurrir. Pero hay muchas otras. Podemos pensar en un itinerario de forma arbórea. Un itinerario en el que si los ejercicios tienen éxito, si los estudiantes tienen éxito con un ejercicio, entonces se pasa al siguiente nivel. Pero hay otras estructuras en las que si un alumno tiene un éxito, digamos que no del todo satisfactorio en un ejercicio y detectamos que necesita formación o entrenamiento adicional en parcelas concretas relacionadas con ese ejercicio, entonces podemos poner una condición tal que si la nota obtenida en cierto ejercicio pues está en un determinado rango, vamos a reforzar los fundamentos de ese ejercicio desplegando otros ejercicios auxiliares. ¿Esto cómo es? Bueno, pues un ejemplo sería si tenemos que hacer un ejercicio de sistemas de ecuaciones, ¿vale? Y detectamos que el estudiante pues ha resuelto no del todo satisfactoriamente los sistemas de ecuaciones. Bien, pues si lo detectamos, entonces podemos activar una serie de ejercicios en los que le planteamos al estudiante ejercicios más sencillos de despejar incógnitas en ecuaciones simples. Desplegamos una serie de ejercicios en los que el estudiante practica el despeje de incógnitas y cuando tengamos superada esa competencia, ese tipo de ejercicios auxiliar, volveríamos a seguir evaluando el ejercicio de resolver sistemas de ecuaciones. Una vez que el estudiante haya demostrado que es capaz de resolver un ejercicio de sistemas de ecuaciones, pasaría al siguiente nivel. Todo esto se organizaría de manera programática con sentencias if, else y or mediante el código que proporcionamos dentro de código eTutor. Solo he de añadir que el código del eTutor en general sigue la sintaxis de MATLAB. Por último, nos encontramos un grupo de menú que se llama suscripciones. Suscripciones es una utilidad de índole puramente práctica y que en realidad no guarda gran relación con el resto de las opciones de menú, pero que se ha detectado como necesaria para el correcto desarrollo de muchas prácticas de laboratorio. Suscripciones lo que hace es seleccionar un grupo determinado, que son los alumnos de algún curso que yo esté llevando adelante. Bien, bueno, en primer lugar tendría un nombre, suscripción 1, y después tendríamos aquí la selección del grupo. Y lo que haríamos para este grupo es crear una serie de turnos. ¿Qué queremos decir con turnos? Bueno, pues vamos a pensar en una sesión de laboratorio. En una sesión de laboratorio vamos a tener posiblemente un límite de número de alumnos que accedan al laboratorio en un momento dado. Y en general lo que va a suceder es que va a haber varios horarios en los que los estudiantes pueden acudir. Pongamos que un horario de 4 a 5, otro horario de 5 a 6 y otro horario al día siguiente también de 4 a 5. Bien, pues en lugar de colgar en la pared listas de papel donde los alumnos escriban su nombre, cosa que produce pues algunos problemas conocidos, pues vamos a hacer un tablón de suscripciones a partir de Doctus. Simplemente tendríamos que seleccionar un grupo existente y decir cuántos alumnos habría por turno. Por ejemplo, vamos a dejar que en cada uno de los turnos que vamos a configurar se inscriba un máximo de 20 alumnos. Además,
lo que haremos es especificar una fecha de inicio para el sistema de turnos, es decir, la fecha de inicio a partir de la cual se van a realizar las prácticas de laboratorio, y después un periodo de fechas en el que van a estar abiertas las suscripciones, normalmente anterior a la fecha de inicio. Bien, suscripción inicial y suscripción final. En el periodo que acabamos de mencionar, los estudiantes tendrán que entrar en la plataforma y seleccionar algunos de los grupos disponibles. Cuando decimos disponibles, decimos grupos que todavía no han alcanzado el máximo de 20 alumnos. Bien, bueno, pues hay una serie de opciones adicionales, y lo que sucede es que cuando creamos una nueva suscripción, pues vamos a entrar en una serie de menús que nos van a permitir ya introducir uno por uno los turnos de los que se componen las suscripciones. No vamos a entrar tampoco en tanto detalle en este punto, porque solo estamos haciendo una visión general de los menús de Doctus. Muy bien, antes de concluir me gustaría hacer una mención a la diversidad de tipos de ejercicio con los que trabaja Doctus. Hemos hablado de MATLAB, es decir, hemos hablado de la posibilidad de programar evaluadores automáticos mediante el lenguaje de MATLAB. Pero hay muchos profesores que no han trabajado nunca con MATLAB o no les interesa, o incluso asignaturas que están organizadas en torno a un lenguaje de programación, por ejemplo C y C++. En una asignatura donde el lenguaje de trabajo de los alumnos es C++, lo razonable es crear ejercicios de tipo C, que en realidad incluye C++. Y en este caso, el evaluador tendría que estar programado en C++, conforme a unas reglas determinadas. Y el código proporcionado por el estudiante también tendría que estar escrito en C++, conforme, insisto, a unas reglas determinadas para que puedan interactuar adecuadamente el código proporcionado por el alumno y el código evaluador proporcionado por el profesor. Finalmente, tenemos las opciones de enunciado personalizado y opciones. Volviendo al menú en el que estábamos deteniéndonos sobre las distintas opciones de ejercicios, vemos que existe MATLAB, C, EJS. EJS es una funcionalidad muy potente y muy interesante que ha sido el fruto del trabajo de una tesis doctoral desarrollada en la UNED, en la que se permitía añadir a laboratorios virtuales desarrollados en la plataforma Easy Java Simulations la funcionalidad de evaluación automática. Esto consiste en una especie de conexión entre un laboratorio virtual programado en Java y Doctus, de manera que lo que el estudiante hace con el laboratorio virtual luego se traslada a Doctus y se convierte en código ejecutable que puede ser evaluado mediante otro fragmento de código desarrollado por el profesor. La potencia de esto es infinita. Requiere más tiempo de preparación y una estrategia más elaborada, pero la potencia es sorprendente y ya ha sido probado con alumnos, trabajando con laboratorios virtuales y también, lo que es sumamente interesante, con laboratorios remotos. Bien, Java también está disponible como lenguaje de evaluación automática, y Excel también es sumamente interesante en el sentido en que para programar un ejercicio evaluado automáticamente mediante Excel no es necesario escribir código, no es necesario saber código, solo es necesario ser capaz de programar las soluciones de los ejercicios en función de los parámetros de entrada mediante fórmulas Excel. Por supuesto, no podemos entrar en el detalle de esta funcionalidad, que es potentísima, solo en esta visión general, pero ahí lanzamos la idea. Excel funcionaría excelentemente para profesores de administración y dirección de empresas que tienen asignaturas de contabilidad en las que se genera gran cantidad de información numérica y que la matemática para procesar dicha información no requiere tanta complejidad como la programación de MATLAB. Se pueden resolver los cálculos mediante Excel perfectamente. Otras situaciones donde esto también puede ser posible es a la hora de calcular flujos de caja, en el caso de análisis financiero, de préstamos, de inversiones, cálculos financieros también se pueden organizar y evaluar de manera muy inteligente con Excel. Muy bien, hemos concluido
la visita guiada a Doctus. Los tutoriales que vienen a continuación describirán con más detalle cada una de las opciones que hemos mencionado. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en los siguientes.